Bueno, muy bien, antes de que me empiece a correr el tiempo, por favor, quiero agradecer a los profesores que están presentes. Creo que nos honran con su presencia. De verdad, muchas gracias. También a los egresados, qué bacano que hayan acudido a esta invitación. Curiosamente, los que hay aquí fueron esos estudiantes a los que les gustaba mucho, ¿no?, botar corriente en este tipo de eventos, y bueno, no han perdido la buena costumbre. Y a todos ustedes también, muchachos de esta promoción de 10º y 11, bienvenidos. Espero que hayan prestado muy buena atención a la magistral, a la excelente exposición del profesor Mauricio, para que en su momento formulen las preguntas pertinentes. Bueno, yo voy a hacer un planteamiento filosófico acerca del origen de la totalidad de las cosas. Yo sí voy a atreverme a dar una respuesta a semejante interrogante, ¿no? Nadie ha podido, vamos a ver si yo puedo. Una cosa complicada. Bueno, como lo decía el coordinador en la introducción, desde el principio de la historia de la humanidad, el ser humano ha manifestado asombro ante tres cosas del universo. Número uno, el poder del universo, porque el universo, digamos, es una cosa que nos asombra por su gran poderío. Número dos, nos asombra del universo el orden, ¿sí?, la armonía aparente de las cosas, y también nos asombra del universo la belleza. ¿Listo? Estas tres cosas las podemos descubrir en esta magna obra. De modo que la pregunta acerca del origen del universo surge porque el ser humano se encuentra inmerso en el universo, en la naturaleza. No solamente se encuentra inmerso, sino que hace parte de la naturaleza, ¿verdad? Y necesita conocerla para sobrevivir, para entenderse a sí mismo y para responder los interrogantes básicos que se le plantean permanentemente. Esta pregunta es tan antigua como la capacidad misma de razonar. Es decir, desde que el hombre razona, se ha preguntado por el universo de cosas que le rodean. Las primeras respuestas a este trascendental interrogante las vamos a encontrar grabadas en piedras, en un lenguaje cuneiforme o en jeroglíficos, ¿verdad?, pertenecientes a las primeras civilizaciones, a la mesopotámica, a la babilónica, a la India, a la China, incluso a las novísimas civilizaciones del continente americano, también de las europeas, por supuesto, esa civilización griega que responde de una manera bastante elocuente a ese gran interrogante sobre el origen. Entonces, son conocidas como mitologías esas respuestas de lo que hablaba Mauricio. Son conocidas como mitologías, y escuche esto, cualquier cosa uno puede decir de las mitologías, menos que pertenezcan a la etapa de la irracionalidad del hombre. Porque en cada una de esas explicaciones mitológicas hay demasiada razón y hay demasiado pensamiento lógico. El problema es en los intérpretes, en nosotros. Cuando leemos cualquier mitología, por ejemplo, cuando leemos el Génesis bíblico del que hablaba ahora Mauricio, el problema es de nosotros si a la hora de leerlo queremos interpretarlo literalmente, ¿verdad? Ahí sí, como dice el proverbio popular, todas las religiones dicen la verdad, pero no de manera literal, sino metafóricamente. Y es metafóricamente como podemos encontrar en todas las mitologías, digamos, argumentos bien interesantes
para dedicarles tiempo, para analizarlas pues con más tiempo. El relato más antiguo es el Enuma Elis, lo mostró ahora el profesor Mauricio. Y luego el egipcio, el persa, bueno, todas estas culturas ancestrales. ¿Qué me llama la atención de estos relatos? Que para estos relatos todas las cosas, el orden, el cosmos, la palabra cosmos significa orden, el orden, el universo, el cosmos surge del caos. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos entonces tal vez una primera respuesta, y es: el cosmos sale del caos. Primero hay un caos, ¿verdad? Y de ahí se desprende, como lo van a explicar, por ejemplo, Hesíodo en su Teogonía: al principio de todas las cosas existía el caos, y de este se desprenden las primeras realidades, los protógonos, ¿no? Y luego los titanes, y luego los dioses de primera y segunda generación, los semidioses, los héroes. Bueno, hay un intento por explicar el origen de todas las cosas a partir del caos. También es curioso que en los otros relatos, en el egipcio, en el hebreo, el Génesis de la Biblia empieza de la misma manera. Empieza diciendo: al principio todo estaba desordenado y vacío, es decir, hace referencia a un caos primordial. Usted lee la mitología egipcia y hace referencia a un caos primordial. Incluso los hindúes hacen referencia a eso. Pero lo que más me asombra es la cultura maya, porque llegan a la misma conclusión. Al principio existen el caos pues primordial, y de este van a salir todas las cosas que conocemos a partir de luego las divinidades Huracán, Unafku, bueno, todos estos dioses de la civilización maya. La filosofía va a aparecer luego, digamos, con una misión. La misión, según William Draper, un filósofo americano, de los primeros filósofos de los presocráticos, es desencantar el mundo que está plagado de dioses, arpías, ogros, centémanos, hecatónquiro, bueno, toda esta serie de seres mitológicos. La filosofía lo que debe hacer en principio es desmontar todos estos cuentos, todas estas historias, ¿no? Porque así van a ser vistos, ¿no? Y ofrecer explicaciones más racionales. Ahora, hay diferentes posiciones a la hora de hacer una lectura sobre este fenómeno. Por ejemplo, Burnett, que entra en polémica con Comfort, Burnett dice, por ejemplo, que las explicaciones cosmológicas que van a dar los presocráticos contra las mitologías antiguas, dice, no son otra cosa que la racionalización de los mitos. Permítame, le explico esto como en español. Eso lo que quiere decir es que lo que hicieron los filósofos fue, allí donde habían dioses, solaparon, o más bien reemplazaron estos dioses por categorías filosóficas, pero el discurso en el fondo sigue siendo el mismo. Entonces, digamos, primera conclusión: mitología y filosofía presocrática coinciden en el origen de las cosas, a su manera, unos aludiendo a dioses y otro aludiendo a categorías filosóficas. También quiero subrayar que esa sabiduría antigua va a sobrevivir entonces en las nacientes escuelas filosóficas. Es decir, queridos estudiantes y colegas, caos es lo que hay antes de todas las cosas, ¿verdad? Y esta es, digamos, este es un fenómeno recurrente, es decir, del caos surgió el orden, y así fue al principio y así sigue siendo por los siglos de los siglos. Amén. A ver, ¿qué es lo que ocurre en nuestras vidas, por ejemplo, cuando llega la crisis, cuando llega una situación difícil? Entonces decimos, estoy en un caos total, ¿verdad? Mi vida es un caos, no sé para dónde pegar, ¿cierto? Pero curiosamente, de todo ese desorden, de todo ese caos de cosas que hay en nosotros,
surge nuevamente el orden y la vida se equilibra, y nuestra vida es como esa constante, un devenir entre el caos y el orden, y eso de alguna manera le da sentido a nuestra existencia. Ahora bien, quiero ir un poquito más atrás. O sea, si yo me quedo con que el origen de todas las cosas es el caos, pues ustedes seguramente me van a preguntar, profe, y las cosas que estaban en caos, ¿de dónde surgieron? Y cosas así, y me voy a meter aquí en un problema bizantino. No voy a tener respuesta para eso. Entonces quiero ir un poquito más, quiero ser un poquito más atrevido, mejor dicho, con la posición de algunos filósofos. A ver, el caos contiene la potencialidad para generar el universo que hoy conocemos. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sale el cosmos? Del caos. Pero ese caos es posible porque contiene algo que los filósofos denominan una potencialidad. Filósofos como Aristóteles, por ejemplo, ¿sí? Es decir, Aristóteles cree que las cosas existen en dos modos, en acto y en potencia. En acto es lo que está haciendo en el momento, y en potencia es lo que puede llegar a ser. Tiene unas condiciones internas, unas leyes internas, como una especie de programación, ¿verdad? Que finalmente le van a llevar a producir las cosas tal como hoy la conocemos, como hoy las conocemos. Entonces yo formulo una pregunta que voy a tratar de responder. ¿Qué es esa potencialidad que existe, que da origen al cosmos? ¿Cómo podemos interpretar esa fuerza vital, esa energía que impulsa las cosas a ordenarse? ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, me tocaría hacer una revisión, más bien me tocaría hacer un poquito de filosofía de la ciencia y decirles algo acerca de la ciencia, de lo que muy seguramente nos va a hablar William, ¿verdad? Pero vamos a provocar a William. Digamos que, mentiras, no, estoy seguro que él comparte esta visión sobre la ciencia, porque pues es lo que se sabe acerca de la ciencia. La ciencia que conocemos hoy, ¿verdad?, es una ciencia que no se conoció en los tiempos pasados. Es decir, la ciencia ha venido evolucionando significativamente. Esta ciencia nos presenta a nosotros una cosmovisión o una visión del cosmos con tres características fundamentales. Primero, es una visión, con cuatro características. Primera característica, la ciencia nos presenta una visión completa del universo. Completa, hágale cuidado. Segundo, una visión unitaria. Tercero, científica. Y cuarto, rigurosa del universo. ¿Listo? ¿En qué sentido es completa la visión que tenemos hoy gracias a la ciencia? Es completa porque la explicación científica se extiende a todos los niveles de la naturaleza. Eso nunca se había visto en la historia. Hoy se ha logrado con grandes aciertos. Por ejemplo, desde lo microfísico a lo macrofísico tenemos una visión, digamos, más completa. No digo que ya lo sepamos todo. De hecho, sé, y en eso soy muy socrático, que es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Pero bueno, vamos por muy buen camino en este proyecto de conocer. Vamos por buen camino. Entonces es una visión muy completa, porque, como les digo, va de lo microfísico a lo macrofísico. Esos niveles, curiosamente, se encuentran estrechamente. Lo micro y lo macro está profundamente relacionado, formando así una red de condicionamientos mutuos. Es decir, es una visión unitaria. No es que lo microfísico vaya por un lado y lo macro vaya por otro lado, no. Todo pertenece, digamos, a una misma cosa. Entonces, en ese sentido, es una visión unitaria. Pero además es una visión científica. Pues, ¿qué quiero decir con científico? Que, digamos, los factores que integran esta ciencia y esta realidad se encuentran en gran medida bien corroborados.
científicamente, es decir, demostrados, ¿sí? Se han hecho suficientes análisis y se han llegado a conclusiones del tipo teoría científica. Entonces es una visión también rigurosa. ¿Por qué? Porque la ciencia no va creyendo cualquier cosa ni va publicando cualquier cosa, solo lo que se ha podido corroborar. Pues, ante todo, esta cosmovisión científica, la actual, pone de relieve la racionalidad, mira esto tan interesante, de dos cosas. Según la ciencia moderna, hay racionalidad en la naturaleza, esto sí que es curioso, hay racionalidad en la naturaleza, por supuesto también hay racionalidad en el ser humano, en el investigador, es decir, la ciencia se hace a partir de la razón. Hay un científico que me llama mucho la atención y que he estado leyendo a propósito de este foro, se llama Paul Davies, y él escribió un artículo que se llama la nueva física, así se llama el artículo que él escribió. En ese artículo él dice esto, miren, el éxito del método científico para descubrir, me está diciendo que 5, que se acabó, que 5. Dice, el éxito del método científico para descubrir los secretos de la naturaleza es tan sorprendente, dice él, que puede impedirnos advertir el mayor milagro de todos, y es que la ciencia, queridos amigos, funciona. O sea, la ciencia es de los constructos culturales la más avanzada, la más desarrollada, funciona. Incluso los científicos normalmente dan por supuesto que vivimos en un cosmos racional y ordenado que está sujeto a leyes precisas que pueden ser descubiertas. Muy bien, como ya me dijeron que el tiempo se me acabó, tenía un poco de cosas para decir, no me va a alcanzar el tiempo, pero quiero decirles para conclusión, es curioso que la ciencia vea en los procesos naturales, en la materia, lo que ellos denominan la autoorganización. Es decir, la materia es capaz espontáneamente de pasar del caos al orden, sin que sea estimulada externamente en un laboratorio científico para lograrlo. Prueba de ello, por ejemplo, es la física de temperaturas bajas, ¿no? Todo lo que se reduzca de temperatura, dice la ciencia o la física de temperaturas bajas, tiende finalmente a ordenarse. El problema es que a temperaturas bajas la vida es imposible. Entonces esto me lleva a una conclusión bien interesante. Para que la vida sea posible, si al cero absoluto, al congelamiento, la vida es imposible, entonces eso significa que el caos es necesario para la existencia de la vida, ¿no? Que es necesario que haya, digamos, este movimiento desordenado de energía y de cosas para que la vida sea posible. Entonces, el universo que surge de este caos, de esta posición de los primeros filósofos y que los científicos vienen a apoyar ahora, viene a ser conocido como las fuerzas o como los milagros universales. Es decir, ¿cómo es posible que la materia ella solita se autoorganice, llegue al orden? A eso se le denomina los milagros universales o las fuerzas vivas, ¿no? Entonces digamos que esto me pone de fondo a mí en que filósofos como Parménides o como Heráclito decían, ¿qué es esa potencialidad que hace que del caos surjan todas las cosas que conocemos? Heráclito decía, existe un logos universal, existe una inteligencia, o más bien como lo dice Mariano Artigas, un doctor en filosofía español, existe una mente inteligente que es la potencialidad que hay en el cosmos que permite que todo sea como hoy lo conocemos, todo sea organizado. Existe eso que Plotino llamaba el uno del cual emanan todas las cosas,
o eso que Parménides decía, el ser, a partir del cual todo ha sido posible, a partir del cual todo se ha desprendido. Miren ustedes, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de categorías filosóficas. Hablar del ser es hablar de una categoría filosófica. Espero que no los haya confundido mucho, les agradezco la atención y bueno, espero que hayan preguntas al final. Muchas gracias. Yo creo que depende, William, el orden y el caos en la naturaleza depende de la visión que tengamos de la naturaleza. Es decir, si yo creo que puedo conocer la naturaleza, si yo creo descubrir las leyes que gobiernan la materia y en general toda la naturaleza, entonces creo que existe un orden en la naturaleza. Si yo creo que no existen tales leyes, entonces creo en la inteligibilidad de la naturaleza, es decir, nunca podremos conocer el mundo, o nunca podremos conocer la naturaleza. A la ciencia le conviene creer en el orden. Si no cree en el orden, entonces no hay ningún proyecto científico que, digamos, que se estimule para llevarse a cabo, porque finalmente, ¿para qué lo hacemos si no vamos a conocer, si es imposible conocer el mundo natural? Pero también dije en mi participación que eso es como una dinámica perenne, o sea, una cosa que nunca deja de ser, es como eterna esa dinámica, y es la dinámica del orden al caos, del caos al orden, del orden al caos. Así funciona el universo, ¿no? Entonces, la entropía, ¿verdad? La tercera ley de la termodinámica, bueno, usted sabe más que yo de eso, pues precisamente hace como referencia a eso, ¿no? A que las cosas vuelven a ese caos, pero de allí vuelve y surge nuevamente, como lo dicen algunos filósofos de la ciencia, de allí vuelve y surge nuevamente de manera milagrosa el orden. Entonces, a eso me refiero con respecto a qué posición tenemos acerca de, ¿se puede o no se puede conocer el universo? Y dependiendo de eso, entonces si existe orden o no existe tal orden. Obviamente, yo comprendo, miren, por ejemplo, veamos la pantalla que está acá, ¿cierto? Uno dice, está serena, está quieta, hay orden ahí, hay armonía. Pero si la vamos a observar con un microscopio potente, tal orden desaparece, tal armonía desaparece. Lo que hay es una agitación caótica en las partículas que giran alrededor de, bueno, en fin, hay agitación, hay movimiento, es una locura, y todo es así en el fondo todo es una locura, todo es un caos, desde el punto de vista microfísico, pero macrofísico, ya uno ve las cosas en este orden pues que aparentemente pues se ven. Miren, es curioso, ¿no? Y qué bueno que William hable de todo esto. La pregunta de agua es bien interesante y es curioso. La mitología dice, del caos sale el orden. Los presocráticos, los primeros filósofos van a decir, del caos sale el orden. Y la ciencia que formula el Big Bang nos dice que de la explosión sale este universo de cosas. Universo de cosas que, por ejemplo, filósofos como Pitágoras, cuando Pitágoras hablaba del universo, no podía dejar de hablar de la armonía que había en el universo, por eso que él acaba de decir, por, digamos, la distancia tan precisa que hay, por ejemplo, entre la Tierra y el Sol para que sea posible la vida. Eso es perfecto, dice Pitágoras, hablando pues de la armonía del universo. Yo no sé, a mí por eso me queda la sospecha de que, escucha, esa idea se sostiene a lo largo de la historia y la ciencia la está ahí corroborando. En esas condiciones se creó la vida. Y en esas condiciones se creó la vida. Se crea la vida. Si salen esas condiciones ya no hay vida. Correcto. Entonces,